entonces ya podemos continuar. Ustedes sí están viendo pantalla, ¿verdad? Joandri, Javier. Sí, instructor. Listo. Bueno, entonces, ahora sí ya entremos en materia. Vamos a ver lo que son las generalidades de los microcontroladores. Entonces, como vimos, digamos que tenemos algunas nociones, pero vale la pena recordar otras cosas importantes de los micros. Entonces, en sí, pues básicamente los microcontroladores son los dispositivos que tienen una tipología muy amplia. O sea, vamos a ver que existen diferentes tipos de microcontroladores, muchos de propósito general y otros de propósito específico. Vamos a ver la parte de las diferencias entre un microprocesador y un microcontrolador. Vamos a ver la parte de hardware y software para microcontroladores, los lenguajes de programación, los tipos de memoria, los tipos de instrucciones básicas, bueno, esta parte de banco de memoria, registros, instrucciones de saltos, bueno, eso ya lo vamos a obviar. Vamos a entrar entonces a las generalidades como tal. Entonces, recordamos un poco que la electrónica es un campo que se divide en dos partes, la electrónica analógica y la electrónica digital, ¿no? La electrónica digital, pues básicamente se divide también en lo que son los sistemas cableados, eso que ustedes vieron en electrónica digital, es decir, lo de las compuertas, pues hace parte de lo que se conoce como electrónica combinacional, los flip-flops, los registros, por ejemplo, hace parte de la electrónica secuencial, los convertidores, como los convertidores análogo-digitales, digitales-análogos, pues son parte de los convertidores, y las memorias, ¿no? Las memorias RAM, las memorias EEPROM, ¿no? Las memorias ROM, son parte, pues digamos, hace parte de lo que se llaman los sistemas cableados. Aquí también podemos colocar lo que se llaman las FPGAs. De hecho, posiblemente vamos a hacer un curso sobre eso. ¿Qué es una FPGA? No es un microcontrolador, básicamente es un circuito que yo puedo básicamente configurar, no programar, sino configurar, porque ellos no corren con un programa, sino que lo que tiene es una configuración. Es decir, es un conjunto de dispositivos a los que yo puedo configurar para darles cualquier funcionalidad. O sea, yo puedo aquí colocarle compuertas, puedo colocarle flip-flops, puedo colocarle convertidores análogo-digital, digital-análogo, puedo colocarle memorias, ¿sí? En un solo dispositivo. Pero esto no funciona a nivel de programación, sino a nivel físico. O sea, usted está creando su propio circuito integrado a medida, de acuerdo con lo que usted necesita. Entonces, con mucho gusto, apenas salga el curso, los voy a invitar para que hagamos el curso complementario de manejo de FPGAs, y lo vamos a hacer a través de lo que se llama ICE Studio, que es un lenguaje muy sencillo para poder trabajar con estos dispositivos. No se utilizan FPGAs muchas veces porque es más fácil programar un micro que usar una FPGA, pero digamos que gracias a este lenguaje, a este programa más bien llamado ICE Studio, ustedes pueden configurar FPGAs de una manera mucho más simple. Bueno, entonces, volviendo a lo nuestro, existen los sistemas cableados, que es lo de electrónica digital básica, y los sistemas programados. ¿Qué son los sistemas programados? Pues son circuitos electrónicos con un programa informático llamado firmware, ¿no? O sea, software en firmware. Entonces, este tipo de programas pueden ser utilizados para microprocesadores, que son los que se utilizan pues en la computación, ¿no? La computación de consumo, los clásicos PCs, las clásicas laptops, o los celulares utilizan microprocesadores, pero también los microcontroladores. Un microcontrolador básicamente es un computador completo en un solo circuito integrado. ¿Qué se utiliza? Pues se utiliza para aplicaciones de firmware. Básicamente todos los dispositivos con los que ustedes interactúan tienen internamente al menos un microcontrolador dentro de sí. Incluso los dispositivos que tienen como núcleo central el procesador también tienen microcontroladores auxiliares para poder funcionar.
Entonces, estas aplicaciones de firmware, bueno, básicamente están destinadas al control de los diferentes periféricos de un dispositivo que queramos, con el que queramos trabajar. Por ejemplo, yo quiero hacerme un multímetro, entonces le voy a colocar un microcontrolador y voy a colocarle una circuitería alrededor para que me mida corriente, mida voltaje y demás, y entonces el microcontrolador se va a encargar de hacer el manejo del display. Si quiero hacer funciones avanzadas, puedo guardar información de las medidas que yo tomé, puedo representarlas, puedo sacarlas por medio de un por medio de un cable o directamente por Bluetooth, lo puedo conectar a una aplicación de PC o de celular, ¿sí? Pero básicamente lo que me permite las aplicaciones de software es interactuar con la parte física, ¿sí? Con los componentes, sensores y demás, ¿sí? El firmware es simplemente el software en firme. ¿Cuál es la diferencia del software tradicional? Que el software es modificable, puede ser modificable por el usuario, ¿sí? Mientras que el firmware no. O sea, usted ya no puede modificar el firmware. Digamos que si el firmware de ese control remoto yo ya no lo puedo modificar externamente. Yo puedo interactuar con él, pero no puedo modificarlo, ¿sí? No, el firmware es físicamente, es únicamente el software. Un sistema operativo es algo más complejo, ¿sí? Un sistema operativo esencialmente es un programa que me permite interactuar con programas dentro de mi arquitectura o de mi programación. Entonces, un sistema operativo es como el director de una orquesta, mientras que los programas son cada uno de los intérpretes, ¿no? El saxofonista, el violinista, el de la percusión, ¿sí? Entonces, el sistema operativo es básicamente el director, el que dirige y que asigna pues tiempo a cada uno de los recursos. Pero eso es un tema pues mucho más sofisticado que lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver es simplemente es un microcontrolador que básicamente realiza una función muy particular, ¿sí? Las aplicaciones con sistemas operativos pues son un tema bastante extenso y poderoso, pero necesitamos por lo menos tener unas buenas bases. Ahora, entonces, el microcontrolador, les decía, es un computador completo en un solo circuito integrado y está dividido principalmente en familias. ¿Qué es la familia? Esencialmente el fabricante. Entonces, tenemos familias como Motorola, una de las más conocidas es Microchip, Philips, Basic Stamp, y entonces pero pues aquí vamos a añadir otras familias como Expressive, que pues, recientemente salió y, digamos sorprendió a las demás marcas. ¿Qué se requiere para poder típicamente hacer una aplicación de firmware? Pues usualmente, sobre todo al principio, necesitábamos hacer un inventario de señales, necesitábamos hacer el algoritmo en diagrama de flujo, luego ese algoritmo lo codificábamos pues, en cualquiera de los lenguajes de bajo o alto nivel. Nosotros vamos a codificarlo en Arduino. Anteriormente se codificaba en ensamblador, que era bastante más complejo. Entonces, luego se hace lo que se llama el ensamble del programa. ¿Qué es ensamblar el programa? Básicamente es la labor de compilarlo, o sea, de traducirlo a algo que entienda el microcontrolador y cargarlo en el microcontrolador en sí, ¿sí? Luego se hace se puede hacer también simulaciones de programa, quemado del firmware y pruebas del programa. Entonces, básicamente, aquí podemos resumir la parte de lo que son los microcontroladores como tal, ¿no? Entonces, en sí, pues decía que un microcontrolador, bueno, una definición muy formal, es un circuito integrado o chip que incluye las tres unidades funcionales de una computadora: CPU, las memorias y unidades de entrada y salida, ¿no? Eso es lo que es básicamente un computador. Tiene tres partes, ¿no? CPU, memoria y unidades de entrada y salida. Entonces, esas funcionalidades del computador, pues la hemos puesto en un solo dispositivo, lo llamamos microcontrolador. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un microcontrolador contra una computadora?
y es que básicamente es una computadora completa, pero dice, y se destina a gobernar una sola tarea con el programa que reside en su memoria. Entonces, esa es una de las diferencias principales con una computadora. Pues además de que una es un conjunto ahí, es todo esto, pues es una computadora, ¿sí? Algo que tiene una carcasa, un monitor. No, nuestro es un solo dispositivo integrado, un solo circuito integrado, ahí internamente tiene todo, pero ese está destinado a solamente realizar una sola tarea. Por más compleja que sea, es una sola tarea. Entonces el microcontrolador que está dentro del control remoto solamente hace el manejo del aire acondicionado, no puede hacer otra cosa, no hace otra cosa. ¿Qué más? ¿Sí? ¿El qué, perdón? Sí, correcto. El firmware es el programa que tiene el microcontrolador. El, repito, el firmware es simplemente el software en firme con el que no podemos modificar externamente. Esa es la diferencia entre firmware y software. Uh-huh. Sí, correcto. Pero en general, digamos que la intención del programa es decirle a ese microcontrolador, usted en este momento va a ser solamente el micro del aire acondicionado, que controla el aire acondicionado. Y ya no puede hacer otra cosa. No es como este computador, por ejemplo. En este computador estoy mostrando una presentación, estoy por acá también conectado en videollamada, por acá puedo tener el reproductor de Windows Media, por acá tengo un video de YouTube, entonces está haciendo muchísimas cosas. Esa función en particular, ¿sí? Entonces, mientras que un computador, como les digo, un sistema computacional está destinado a realizar múltiples tareas diferentes de manera simultánea. Entonces, esa es una de las diferencias, como por ejemplo, bueno, ya vamos a entrarnos un poquito. ¿Qué ventajas tiene? Bajo costo. Entonces, básicamente es un componente bastante económico, tiene bajo consumo de potencia, tiene una alta inmunidad al ruido, tiene diferentes diseños adecuados para cada necesidad, tiene herramientas de desarrollo principalmente gratuitas. Los fabricantes construyen las herramientas de desarrollo y usualmente se las dan gratis o a un bajo costo a los desarrolladores. Es fácil de empezar a usar, hay mucha información, bueno, técnica, gratuita y oficial de terceros, ambas por internet. ¿Sí? De nuevo, esto lo hace normalmente el fabricante o lo hacen comunidades de personas que les gusta, que son entusiastas, que les gusta así como ustedes la electrónica, los microcontroladores y los demás. ¿Qué más tiene? Tiene modo sleep. Entonces, al igual que su computadora cuando está inactiva se apaga monitor, reduce todas sus operaciones, los microcontroladores también tienen esta opción llamada modo sleep. ¿Para qué? Pues para ahorrar batería principalmente, ¿no? Tenemos predisposición para diferentes tipos de osciladores. Anteriormente pues eran osciladores externos, hoy en día los microcontroladores tienen sus osciladores internos. Por ejemplo, esta plaquita Arduino tiene este cristal de aquí, ese es el oscilador junto con dos capacitores. Ese era el oscilador externo que necesitaba el micro, que es básicamente como el corazón y que le manda pulsos y que de acuerdo con la velocidad del reloj pues nuestro microcontrolador funcionaba. Hoy en día los microcontroladores tienen esa parte interna dentro de sí. ¿Se les puede colocar externos? Sí, pero no es necesario porque ya tienen su reloj interno. La mayoría de microcontroladores tienen modelos con salida PWM, modulación de ancho de pulsos, que se utiliza para control de dispositivos de potencia.
o para, por ejemplo, controlar las características de, por ejemplo, un motor. ¿Sí? Por ejemplo, un motor trifásico, yo puedo hacer un variador de velocidad. Un variador de velocidad lo que hace es tomar los 110 de alterna y convertirlo en alterna trifásica, pero que yo pueda jugar con ella, puedo ajustarlo con lo que sea. Entonces, normalmente uno utiliza PWM para hacer eso. De un bombillo. Entonces, tenemos modelos varios con temporizadores internos. Un temporizador es básicamente un circuito interno. ¿Se acuerdan de los contadores de electrónica digital? Eso, entonces, un temporizador lo que hace es también tomar los pulsitos de este reloj y puede contarlos o puede utilizarlos como referencias para decir voy a hacer algo dentro de tantos segundos. Pero esos temporizadores no son hechos por programa, sino que son hechos por hardware. ¿Sí? Es básicamente un contador de pulsitos. Entonces, de acuerdo con la duración de esos pulsos, pues ya puedo generar un evento. Entonces, digamos que a los 100 segundos, pues prenda el horno. Sí, lo que hace es contar los ciclos del reloj, contarlos y a partir de ahí yo hago cualquier operación que yo pueda definir, pero lo hago por hardware. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican los microcontroladores? Así rápidamente, pues está lo que es el ancho de bus, los dispositivos de memoria, el set de instrucciones, la arquitectura de la memoria y la familia. Entonces, los microcontroladores, típicamente los primeros trabajaban con ancho de bus de 8, 16 y 32 bits. El ancho de bus se refiere simplemente a la cantidad de pines, de líneas, de cablecitos con las que uníamos la CPU interna del micro con la memoria. Y de ahí ejecutábamos instrucciones. Mientras más líneas o mientras mayor sea el ancho de bus, podemos realizar operaciones más complejas. Entonces los microcontroladores más básicos, más casi que más rudimentarios, trabajaban con 4 bits. Luego pues ya aparecieron los de 8 bits, como por ejemplo este Atmel de Arduino, es de 8 bits. Pero posteriormente ya evolucionaron a 32 bits, como el SP32. En cuanto a dispositivos de memoria, podemos tener memoria embebida y memoria externa. Se refiere principalmente a la memoria principal, la memoria donde está almacenada el programa. ¿Sí? Sí, donde está guardada, sí, la memoria principal. Entonces, la memoria principal normalmente está embebida. ¿Qué se refiere embebida? Que está dentro del mismo micro y que por tanto no se puede cambiar. Pero hay también microcontroladores que tienen un sistema de memoria externo, es decir, que podemos ampliarlo. Así como podemos ampliarle el disco duro a este computador, nosotros también podemos ampliarle la RAM también a este computador, también podemos hacer lo propio con un micro. Algunos microcontroladores permiten ampliación de memoria. El set de instrucciones se refiere a lo siguiente. Sucede que lo primero que se desarrolló a nivel electrónico fueron los microprocesadores. Los microprocesadores podían realizar varios tipos de operaciones, tanto aritméticas como lógicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las operaciones lógicas de la AND, la OR, la XOR? Todas esas operaciones hacen parte de lo que hace un microprocesador. Solo que lo hace ya no a nivel de un bit a la vez, sino 8 bits o 16 bits o 32 bits a la vez. También hace operaciones aritméticas. ¿Sí? También hace operaciones lógicas, operaciones con caracteres. Entonces, estas operaciones, inicialmente los microprocesadores se pensaron para las computadoras. Entonces, estas computadoras pues utilizaban un conjunto de instrucciones que se hacen físicamente, se hacen a nivel de hardware, se hacen a nivel de compuertos. Pero el asunto es que si yo quisiera hacer un dispositivo diferente de una computadora, entonces ese microprocesador me va a quedar muy grande, va a quedar muy potente, no voy a requerir tantas operaciones, tantas instrucciones, sino que voy a necesitar algo más sencillo.
Además, desde el punto de vista de la construcción, desarrollar un microprocesador es mucho más caro que desarrollar un microcontrolador. ¿Por qué? Porque la cantidad de operaciones que yo puedo hacer con un microprocesador es más limitada, pero lo compenso haciendo estas operaciones por programación. Los microprocesadores lo hacen por hardware. Entonces, de ahí surgen dos tipos de conjuntos o sets de instrucciones. Los CISC, que son usualmente utilizados en microprocesadores, que requieren una gran cantidad que pueden realizar o que necesitan realizar un conjunto de operaciones más complejas, y los RISC, que son un conjunto de operaciones reducidas. Esto a nivel de hardware, pues hace más complejo al microprocesador que al microcontrolador. Y además, como es más complejo producirlo, es más costoso producirlo. Entonces, un microcontrolador como estos vale 35,000 pesos. Por ejemplo, el SP32 vale 35,000 pesos. Lo que ahora vale un Arduino, pues se compra uno de estos, un SP32. Pero pregunto, ¿cuánto vale, por ejemplo, el procesador de un computador de última generación? Vale millones de pesos, ¿sí? Correcto, más funcionalidades con hardware, pero siendo más costoso, siendo mucho más caro. Entonces surge una nueva forma de hacer procesadores, que es el RISC, haciendo operaciones más sencillas con el objeto de hacer el microprocesador mucho más barato. Bueno, tenemos lo que se llama la arquitectura de memoria. Normalmente la arquitectura de memoria de los microcontroladores es algo llamado hardware, en la que se utilizan los buses, repito, son conexiones. Entonces, lo que se hace es conectar con los mismos buses, con las mismas conexiones, con los mismos alambres, se conectan a la CPU tanto la memoria de datos como la memoria de programa. Ya vamos a retomar ese tema. Bueno, y la familia, lo que les decía, los fabricantes. Entonces, hay una cantidad muy grande de fabricantes: Motorola, PIC, Texas Instruments, National, Hitachi, CGS, Silo, 8051, Intel. Bueno, ahí faltaría Espressif, que es esta empresa china que tomó a todo el mundo por sorpresa, ¿no? Cuando sacó sacó no el SP32, sino otro que se llama el antecesor, que es el SP8266, que es otro microcontrolador un poco más sencillo, en prestaciones más sencillas, ¿sí? Pero fue uno de los primeros microcontroladores con capacidad de conexión a internet y con conectividad Bluetooth y de 32 bits. Entonces eso tomó pues como por sorpresa a todo el mundo. Ahorita ya están respondiendo, pero es un poquito tarde. Por eso llegó, digamos que el SP32 se ha apoderado de buena parte del mercado. ¿Por ese tema que usted hizo el MP3? Sí. Sí. Básicamente, con este microcontrolador podemos hacer dispositivos como un MP3 sencillo, con placas mucho más sofisticadas que se basan en el SP32. Miren que esta placa ya tiene GSM, GPS, tiene un sistema incluso de carga para batería autónoma, tiene pues Bluetooth, tiene diferentes tipos dos tipos de Bluetooth, comunicación Wi-Fi, tiene un protocolo también de comunicación inalámbrica de larga distancia. Mejor dicho, con eso podríamos hacer un teléfono básico, uno de los primeros Nokia, básicamente. ¿Por qué? Porque es suficientemente potente. Incluso, por ejemplo, miren que acá tenemos esta placa que ya maneja video. O sea, aquí es una cámara. ¿Sí? Por acá tengo una variante que maneja cámara y encima guarda video. Ya podemos hacer una pequeña cámara de video, un pequeño sistema de seguridad usando este microcontrolador SP32. Entonces, la gama del microcontrolador se llama base, media y mejorado. ¿De qué depende? Del ancho de uso. Entonces, por ejemplo, un Arduino, un microcontrolador, una Atmega 328,
sería gama base de 8 bits, mientras que este microcontrolador es de gama mejorada de 32 bits. Ahora, los microcontroladores también se diferencian en unos y otros por el propósito. Los microcontroladores más comunes son de propósito general. También le llaman MCU. Entonces, a veces le dicen el MCU es el MCU SP32 o el MCU ATmega 328. ¿Sí? ¿Pero a qué se refiere MCU? Se refiere a, son microcontroladores que podemos utilizarlos para cualquier o casi cualquier propósito. ¿Sí? Hoy puede ser un PLC, mañana puede ser un celular, mañana puede ser un sencillo sistema de vigilancia, ¿sí? Sí se puede, sí, de hecho, esto es hasta hay anécdotas de que en la parte de defensa, por ejemplo, Estados Unidos le tocó usar consolas de videojuegos, conectarlas entre sí para generar un procesador más potente. Entonces, hoy en día la filosofía es conectar diferentes procesadores, o sea, dentro de un mismo microcontrolador se puede colocar varios procesadores, varias CPUs. Eso es lo que llamamos los núcleos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, no, es que este celular tiene tantos núcleos, tiene 3 núcleos, 8 núcleos. El microcontrolador SP32 tiene 2 núcleos, o sea, tiene 2 computadoras, 2 CPUs full dentro de ellas. Y las podríamos conectar con otras, sí. Entonces formaríamos una computadora de 4 núcleos, ¿sí? Entonces, les decía, los micros pueden ser de propósito general, o sea, que usted puede configurarlos como desea, o también hay microcontroladores específicos, por ejemplo, para procesamiento de señal. Por ejemplo, procesamiento de imagen, sonido, control de motores. También hay microcontroladores específicos de comunicaciones. Entonces, sin embargo, pues microcontroladores como este ya están tomando buena parte de estas aplicaciones. Por ejemplo, maneja Wi-Fi, maneja Bluetooth. Bueno, algunos microcontroladores manejan protocolos como Canvas. Canvas es el protocolo de comunicaciones que tienen los sensores y actuadores de los automóviles, de las computadoras automotrices. Y ya se comunican por Canvas. Infrarrojos, USB y Ethernet. Entonces, digamos que hay micros que son específicos para eso. Y hay micros de administración de batería y baja tensión. Por ejemplo, los computadores, los portátiles, todos los dispositivos que tengan microprocesador, forzosamente tienen que tener un microcontrolador aparte que administre la batería y la tensión. ¿Por qué? Porque si la batería está muy baja, si el nivel de batería está muy bajo, entonces no va a arrancar el procesador. O sea, el procesador de su computador no va a arrancar a menos de que el nivel de batería esté adecuado. ¿Y quién lo gestiona eso? Pues tiene que ser un microcontrolador aparte que esté funcionando, que esté monitoreando el nivel de batería. ¿Sí? Entonces, por eso les decía al principio, aún con los dispositivos que tengan procesadores, también tienen que tener varios microcontroladores alrededor para que gestione diferentes partes. O sea, es como decir los sensores de un carro. Sí, esto es básicamente... De la gasolina, ajá. del aceite, que algunas veces el sensor de presión de llanta. Uh-huh. Entonces, estos micros hacen gestión de diferentes partes. Luego ya se comunican con el microprocesador central. Entonces, miren que los microcontroladores, digamos que hay diferentes aplicaciones, ¿no? 4. Propósito general, procesamiento de señales, comunicaciones y administración de batería y tensión. Nuestro CP32 es un MCU, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre un microprocesador y un microcontrolador? Bueno, un microprocesador, de nuevo, tiene esencialmente la CPU únicamente. Los demás dispositivos, pues, se tienen que conectar de manera periférica. Entonces, el microprocesador, pues, tiene que ir en una placa aparte, la tarjeta madre del computador, la motherboard. Dentro de la motherboard, pues, va a encontrar cosas como la memoria RAM, el disco duro, los sistemas de la alimentación de la batería, el sistema de alimentación
que va pues para cada una de las tarjetas, la conexión con la tarjeta gráfica, los puertos de entrada y salida, USB, HDMI, etc. Entonces, digamos que el microprocesador es un sistema abierto. Nosotros podemos sacar ese microprocesador y ponerlo en otra tarjeta de otras prestaciones. Y ahí digamos, se le puede modificar. El microcontrolador es un sistema cerrado. Entonces, los pines del microprocesador, lo que les decía, sacan al exterior las líneas de buses de direcciones y datos para conectarse con diferentes periféricos. Y pues allá en los años 80 pues no existían los microcontroladores, entonces lo que tocaba hacer era trabajar con microprocesadores. Entonces a los microprocesadores pues tocaba hacerles un montón de cosas. Primero pues seleccionar el microprocesador, luego seleccionar la memoria ROM, que es que es donde se guarda el programa. Luego sacar otro integrado para la memoria RAM, y luego otro integrado que es el decodificador de direcciones. ¿Se acuerdan de los decodificadores en electrónica digital? Entonces, que por ejemplo había un decodificador que usted metía un código binario y por ejemplo un 7447 era un decodificador que mostraba manejaba un display de 7 segmentos. Entonces, eso es un decodificador. Pero acá tenemos otros decodificadores llamados decodificador de direcciones, que lo que hacen es simplemente decir, ok, ahorita va a prender, únicamente se va a encender la memoria ROM, luego se va a encender la RAM, o sea que son básicamente controlan cada uno de los periféricos externos. Eso es lo que hace un decodificador de direcciones. Entonces tocaba hacer todo esto, seleccionar los circuitos, hacer el mapa de memoria, hacer el diseño de codificador de direcciones, luego hacer el montaje del circuito en una protoboard, luego pues ya que queda bien, ahora sí lo hago a la placa de circuito impreso y ya salía algo como esto, ¿no? Hoy en día pues en vez de tener esto pues tiene un solo micro, incluso esta placa, pues que este ni siquiera es el micro, es la placa, ¿sí? Entonces, a esta placa usted simplemente la conecta con un cable de USB tipo C, ¿sí? del teléfono y ya está. Y ya se puede poner a trabajar, ¿no? Entonces, digamos que los microcontroladores han eliminado una parte de la complejidad que anteriormente existía con los microprocesadores. Entonces, bueno, recapitulando un poquito, ahora sí la parte de los lenguajes de programación. Entonces, vamos a ver que hay diferentes niveles. El nivel que nosotros vamos a trabajar, entre comillas, se llama de alto nivel. En realidad, a los ingenieros de software no consideran al lenguaje C como de alto nivel, sino de nivel intermedio, pero para nosotros es alto nivel. Entonces, ¿qué hace? Tiene un mayor nivel de abstracción, es decir, que un montón de operaciones muy complejas, ¿sí? Están básicamente escondidas, por ejemplo, en una sola instrucción. Entonces, básicamente, ¿para qué? Pues básicamente para poder trabajar, para poder leerlos y comprenderlos en un lenguaje pues muy, muy cercano al lenguaje normal, la forma en la que nosotros hablamos, ¿no? La idea de Python, por ejemplo, es esa, de que sea lo más parecido a hablar con una persona, ¿no? Bueno, en la actualidad, pues hoy en día incluso hay lenguajes de tipo visual. Usted puede programar con cuadritos, con bloquecitos e irlos uniendo. Existen los lenguajes de bajo nivel, ¿sí? Que básicamente se acerca un poco más a lo que tiene que manejar el microcontrolador o el microprocesador, ¿sí? Se acerca mucho más al lenguaje de máquina. Esto es lo que es el lenguaje ensamblador, correcto. Sí hay que aprender Assembler, solo que ya no se desarrolla en Assembler, pero sí es necesario. Sí es necesario. Aprender ensamblador sí es necesario. Chéverísimo. Uh-huh. Entonces, los microcontroladores de antes se programaban en ensamblador. Era más complejo. ¿Sí? Era mucho más complejo. ¿Sí? Pero, digamos que hay que seguirlo, hay que aprenderlo
básicamente para entender qué es lo que está haciendo el microcontrolador realmente. Y el otro, pues ya es el lenguaje máquina. El lenguaje máquina, pues ya son de unos y ceros que usted le mete físicamente usted le tiene que colocar a la memoria un conjunto de unos y ceros para que en un espacio de memoria llamado la dirección de memoria, pues haga una instrucción específica. Y eso era una barbaridad, ¿no? Esto ya no va. Esto ya no va. Anteriormente usábamos el PIC 16684A, que es uno de los más viejitos, pero pues ahora vamos a trabajar con uno mucho más reciente, que es el ESP86. Bueno, entonces, ya habiendo visto las generalidades de los microcontroladores, vamos a ver a nuestro microcontrolador. Entonces, si ustedes se van al libro, vamos ahora sí al capítulo 0 del libro. Bueno, ya cuando esté terminado yo ya se los paso más ordenadito. Entonces, vamos ahora sí al ESP32. Entonces, el ESP32 es el nombre del microcontrolador. Está desarrollado pues, por una empresa llamada Espressif, con sede en Shanghái. Se trata de un procesador de tipo SoC, System on Chip. Es decir, hoy en día, por ejemplo, a los procesadores de los teléfonos celulares ya no le llamamos procesadores, le llamamos SoC o SoC. ¿Por qué? Porque no solamente tienen el procesador, sino que físicamente dentro del mismo integrado tienen diferentes periféricos. Entonces, el periférico que genera la comunicación Wi-Fi, Bluetooth, GSM, está interno dentro del microprocesador. ¿Sí? Entonces, por esas características, ya no le decimos microprocesador, sino sistema en un chip o SoC. Entonces, el ESP32 es también muy parecido. Entonces, el ESP32 se parece más al procesador de un teléfono celular que de un computador, precisamente por la cantidad de periféricos que tiene. Además de la CPU. El microcontrolador de antes es básicamente una CPU, mientras que esto ya es un sistema en un chip. Bueno, el ESP32 es de 2 núcleos, o sea, tiene 2 procesadores en uno. Usted puede trabajar los 2 procesadores de manera independiente, ¿sí? O puede ser dos núcleos, 2 procesadores ahí en un solo integrado. Esto es lo que es el ESP32 a nivel de su arquitectura. Entonces, miren todas las cosas que tiene. Además, esto de aquí, pues ese es el núcleo, ¿no? Este es el núcleo. Tiene un módulo de Wi-Fi. Bueno, tiene 2 módulos de Wi-Fi, tiene 2 módulos de Bluetooth, tiene para manejo de comunicaciones inalámbricas por un protocolo llamado SP-Now. Es un protocolo que me permite conectar de manera inalámbrica. Puedo conectar diferentes micros, puedo hacer que hablen entre sí, ¿sí? Que se conecten de manera inalámbrica. Tiene un reloj de tiempo real, RTC. Tiene comunicaciones SPI, no sé si la vieron en digitales. Tiene I²C, esa posiblemente la vieron en digitales con algunos sensores, por ejemplo los acelerómetros, con I²C. I2S. I2S es un protocolo de comunicación de audio y de video. O sea que usted ¿puedo hacerme un reproductor MP3 con esto? Sí, pero también puede hacer un reproductor de video con un SP32. ¿Sí? SDO, un protocolo WART, que es un protocolo de comunicación de dos hilos, ¿sí? RxTX, ¿sí? Lo que llaman RxTX, SWART. Tiene un módulo CAN bus de comunicación para sistemas automotrices. Tiene ETH, tiene módulo de comunicación infrarrojo, tiene su propio PWM, tiene un sensor táctil. Nosotros podemos colocar un sensor, básicamente un sensor táctil capacitivo. Lo que hace es básicamente que con tocar una laminita o tocar un pin, solamente con tocarlo, ya puede considerarlo una entrada digital. Entonces podemos hacer sensores basados en solamente una lámina.
¿sí? Como botoncitos. Tenemos conversores análogo digitales y digital análogo, ¿no? La mayoría de micros tiene conversor análogo digital, pero este también tiene conversor digital análogo, o sea que puede convertir una señal digital en un voltaje analógico de salida. Entonces es un microcontrolador. Bueno, y también tiene hardware, un sistema de hardware de comunicación, para comunicaciones cifradas, por el tema de seguridad. Porque digamos que si yo hago un sensor que se conecte a la nube, también tengo que cifrar esa información, porque lo contrario me la pueden hackear. Alguien me puede copiar la información, o alguien que puede falsear la información que está tomando un sensor que esté con un SP32. Entonces, miren que este microprocesador, bueno, este microprocesador es básicamente una máquina de alto desempeño. Bueno, esto, ojo, una cosita importante que hay que diferenciar entre lo que es el microcontrolador, lo que es la placa y lo que es un módulo. Esto que vemos acá es el módulo SP32. ¿Qué contiene? El módulo contiene al integrado. En realidad el SP32 es este integradito solamente. ¿Sí? Este integrado. El módulo contiene todos estos dispositivos. Acá tiene el reloj de cristal, un reloj externo, ¿sí? Como este de acá de esta placa Arduino. Pero pues también puede trabajar con su propio reloj interno, ¿no? Trae una memoria RAM externa, o sea, trae como les decía, pues los microcontroladores pueden ser embebidos o pueden tener una memoria externa. El SP32 puede hacer uso de una memoria externa, una memoria RAM externa. Bueno, estos son periféricos, son capacitores y resistores. Entonces, ojo, este es el integrado. Este es el módulo. ¿Sí? Esto de aquí es el módulo. Y esto que vemos es una placa. ¿Sí? Entonces, dentro de la placa, ¿para qué sirve la placa? La placa sirve principalmente para ayudarme a programar el microcontrolador. Entonces, la placa, vamos a verla, como estas de acá, estas placas tienen principalmente un integrado que me permite hacer comunicación USB. USB es un protocolo de comunicación, ¿sí? Permite hacer comunicación USB a comunicación UART. Lo que pasa es que el SP32 y los microcontroladores en general no se programan por USB, se programan por una comunicación bidireccional de dos cables llamada RxTX o UART. ¿So? Entonces, esa es principalmente la funcionalidad de la placa en su parte más básica. Hay placas como estas que tienen mucho más módulos externos, pero digamos que lo principal es la principal función de una placa para estos microcontroladores es únicamente la programación. ¿Listo? Sí. Arriba. Bueno. ¿Quién fabrica el micro? Pues la empresa Espressif, ¿cierto? ¿Esta o más arriba? No, esa parte, la de abajo es la memoria. Sí, esta es una memoria externa RAM. Sí. Es el microcontrolador. El microcontrolador tiene, creo que tiene 5 milímetros por 5 milímetros de lado. Aquí les muestro. Entonces, el micro es algo como esto. Por aquí les paso. Este es un SP8266, pero el SP32 es de este tamaño. Este es el micro. Este es un módulo. ¿Tiene adentro otra memoria? ¿Cómo hace otra memoria? No, claro, la memoria interna del micro. Sino que el SP32 pues tiene una memoria externa. Entonces decía que hay micros que tienen memoria interna, como este, por ejemplo. Este Arduino pues tiene una memoria interna embebida y otros microcontroladores tienen la posibilidad de expandirle la memoria.
programa se coloca siempre en la ROM del microcontrolador. Y estas son las diferentes placas. Entonces, ¿qué hacen algunos fabricantes? Americanos, chinos, europeos. Lo que hacen es fabricar la placa, que es esta tarjetita. Y colocarle diferentes módulos. Por ejemplo, le coloco aquí, por ejemplo, este módulo de cámara. Este es un sensor PID, un sensor de detección del movimiento. Le coloqué un display OLED. ¿Sí? O a este le coloqué un módulo GSM, GPS, le coloqué un módulo de carga para baterías y sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Le coloqué un lector de memoria SD para que me lea una memoria SD de hasta de 32 bits. ¿Sí? Pero, y en la escena también estamos sacando la placa propia, la placa SP32N. Decimos ya. Se tomó la tarea de diseñar su propia placa de tarjeta marca Sena. Esperamos dentro de poco poder sacar esta placa microcontrolada. ¿Listo? Entonces, para que no haya confusiones. Pero cuando hablamos del SP32, pues estamos hablando de ¿por qué sirven los módulos? ¿Por qué alguien hace esto? Esto también se puede hacer porque es una placa de circuito impreso. O sea, cualquier persona puede hacer esto. ¿No lo creen? Se puede hacer. Incluso. Esto de aquí son lo que se llaman los módulos. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy programando, cuando yo estoy haciendo mi prototipo, pues yo puedo usar una placa, ¿cierto? Con él, y muy chévere y muy bonito. Pero cuando yo quiero hacerlo quiero hacer ya un circuito ya en definitiva, circuito definitivo, lo que yo puedo hacer es desmontar este módulo, por allá en el módulo, ¿verdad? Desmontar este módulo y soldarlo a una nueva tarjeta, que digamos, porque ya no voy a necesitar seguir programando. Esta tarjeta es como para que usted haga prototipos, haga pruebas. Y uno lo metía en un zócalo. Eso. Y esa placa Es lo que hace mucha gente. Programa en el Arduino, saca este integrado y pone ese integrado en una tarjeta que ya es el producto definitivo. Lo mismo se puede hacer. Lo que pasa es que como nuestro microcontrolador tiene capacidad de comunicación inalámbrica, este tipo de comunicaciones tiene unas normativas, tiene que cumplir con unas normativas a nivel del diseño de la placa, de este módulo. O sea, no puede tener interferencias con otros equipos, no puede tampoco debe ser susceptible a que otro equipo interfiera con el micro. Entonces, usualmente esto, pues, como si bien se puede diseñar, porque es una tarjeta de circuito impreso, normalmente lo que uno hace es sacarle el módulo. Y si uno es muy hábil, si uno ya es muy capaz y entiende, ya tiene mucha experiencia con esto, pues ya puede sacar solamente el micro y hacer circuitos pues, mucho más pequeños. La ventaja de trabajar con el micro es que puede hacer una tarjeta más pequeña, pero a riesgo de que pues, de pronto vaya a generar interferencias o puede ser susceptible a la interferencia radioeléctrica del prototipo. Este micro tiene dos variantes, tiene 32 GPIOs, ¿sí? GPIOs, ¿qué son? Son los pines. Entonces, anteriormente a los pines del Arduino le llamamos pines, pero a este lo vamos a llamar GPIOs. ¿De qué es GPIOs? General Purpose Input Output, o entradas y salidas de propósito general. ¿Listo? Para diferenciarlo de cosas como los pines de alimentación, propiamente. ¿Sí? El SP32, miren que tiene, repito, dos variantes, 32 GPIOs y 36 GPIOs. Bueno, salió una nueva con 42 GPIOs, pero básicamente lo mismo. Y estos GPIOs son configurables, además no solamente son digitales, sino que pueden utilizarse, aquí se ven diferentes aplicaciones, por ejemplo, sirven como conversores análogo-digitales, ¿sí? Sirve como sensores táctiles, sirven como conversores digital-análogos, o sea que puedo sacar voltajes analógicos, voltajes variables,
tienen salidas, casi todos estos tienen salidas para PWM, casi todos estos tienen salidas para comunicación SPI, que es una comunicación serial bastante utilizada para diferentes tipos de periféricos. Puedes sacar comunicaciones USB también. O sea, nosotros podemos, este USB acá es para programarlo, pero nosotros podemos colocarle un USB propio para comunicarnos con el micro. ¿Se le puede conectar un teclado a un SP32? Sí. Es como una Raspberry, pero más sencillo, más económico. Una Raspberry cuesta como $35. El SP32 cuesta como $9. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y el envío? ¿Y el envío? Más el envío, ¿no? Yo los tengo y estas plaquitas las vendo en 35,000 pesos, ¿no? No es para el que quiera, pero acá pues tenemos micros para hacer las prácticas, no hay ningún problema. Entonces les decía, diferentes fabricantes, americanos, europeos, chinos, fabrican sus propias placas, sus propias tarjetas, pero al final, como tienen el mismo microcontrolador, pues la funcionalidad es la misma. ¿Listo? Bueno, entonces aquí está el módulo dice SP Brum32, pero repito, ese es el módulo, ¿sí? Así el diseñador de esa tarjetita electrónica le llamó a esa placa. Esto de aquí está la tica, es el chasis, ¿no? Se le puede sacar, sí, con una pistolita de aire caliente, le podemos sacar el shield, el escudo. Esto de aquí que vemos es por ahí anda el módulo y ahí hay unas lineecitas onduladas, esa es la antena, una antena externa, ¿sí? Una antena externa, acá tenemos un regulador de voltaje, entonces nosotros podemos meterle 5 voltios de la USB, ojo, solo aquí, 5 voltios del USB, o aquí también nos dice BIN, podemos colocarle 5 voltios. Nunca le metamos en otro lugar 5 voltios porque el SP32 trabaja a 3.3 voltios. Digamos, la tecnología moderna se trabaja principalmente en 3.3 voltios y 1.8 voltios. ¿Por qué? Porque mientras más bajo el voltaje, en primer lugar, es más compatible con las baterías. Las baterías son de 3.7 voltios. Por ejemplo, las baterías de su celular, las baterías de los audífonos inalámbricos, la gran mayoría de baterías funciona a 3.7 voltios. Entonces, 3.3 es un voltaje compatible y consume menos potencia, ¿sí o no? Por ley de Watt, ¿sí o no? Mientras más alto sea el voltaje, a la misma corriente, pues la potencia disipada o la potencia que tiene que entregar la batería es mayor. Entonces, digamos que por economía de batería se utiliza un voltaje más bajo. Por ejemplo, los teclados y los mouse inalámbricos que utilizan una sola pila, es que el integradito con el que funciona a 1.2, puede funcionar a 1.2 voltios. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Tenemos dos pulsadores, ¿sí? La mayoría de placas tiene 2 pulsadores, un pin de enable, que es como el reset del Arduino, ¿sí? ¿Sí? Que inicia desde cero el programa, y otro es el pulsador del buteo. El buteo es la carga del programa. Entonces, vamos a ver que en las prácticas que vamos a empezar a realizar, este botoncito es imprescindible para cargar nuestro programa. Solo en un momento de la carga, el mismo Arduino o el mismo IDE nos indica cuándo debemos presionar el botón. En algunos casos, pues le hemos aplicado el truco de colocarle un capacitor en uno de los pines particulares del micro, y lo mandamos a tierra, y con eso cuando llega el momento de cargar, pues carga sin problemas. Digamos que hay plaquitas que nos tocó modificarlas, pero la mayoría, que son estas, funcionan sin problemas. Dígame. Sí, nosotros vamos a utilizar
Vamos a utilizar el Visual Studio Code, pero es básicamente lo mismo que con el Arduino normal, ¿no? Por eso en el libro, a partir desde el capítulo 8, perdón, no, desde el segundo capítulo ya todo empieza en Arduino. ¿Sí? Nosotros vamos a aprender a trabajar en Visual Studio Code porque pues es un más profesional, pero por ejemplo aquí hay un programa sencillo, ¿sí? Para el SP32 y es el mismo lenguaje Arduino, lo mismo, exactamente, tiene lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, se programa tal cual. Entonces, en la próxima sesión ya vamos a adentrarnos enteramente a la práctica. Vamos desde cero a aprender a instalar Visual Studio Code. Desde cero a aprender a instalar lo que son los gestores de tarjetas. Si usted quiere trabajar en Arduino normal, pues vamos a enseñarle cómo instalar esta placa para su Arduino. Bueno, acá hay una situación bastante detallada del SP32, lo que son los canales, las interfaces, tiene 16 canales PWM, convertidores, con interfaces I2S, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí les coloqué una cronología de las diferentes versiones del SP32. Con sus diferentes categorías. Y les he colocado un diagrama detallado de los pines del SP32. De todas maneras, en la placa, ¿sí?, se ven los nombres de los diferentes GPIOs, ¿sí? Algunos simplemente están numerados, pero se refieren al GPIO, salvo que lo indique otra cosa. Bueno. Esta parte, la vamos a empezar a hacer en la próxima sesión. ¿Sí? Visual Studio Code. Entonces, vamos a aprender a instalarlo. ¿Visual Studio Code? Code. Y ya para terminar, hagamos un ejercicio que me gusta hacer. Les recomiendo revisar el capítulo 0 si ustedes quieren profundizar un poco más en los aspectos técnicos del SP32. Vamos a hacer lo que se llaman los algoritmos, los diferentes tipos de algoritmos. Vamos a recapitular, porque me parece que vale la pena que refresquemos estos conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué es un algoritmo? Básicamente es un conjunto de pasos lógicos para llegar a un resultado, ¿no? Tienen básicamente una entrada, un proceso y una salida. Entonces, quisiera que recordemos este tema realizando un algoritmo, ¿sí? Los algoritmos que no se pueden colocar en una computadora le llamamos algoritmos cualitativos. Lo demás, todo lo que sea susceptible en construirse o en diseñarse por medio de un programa informático, le llamamos algoritmos cuantitativos. Entonces, hagamos nuestro primer algoritmo. Hagamos el algoritmo para preparar una taza de café. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para hacernos una taza de café? Supongamos que es café instantáneo, ¿no? Perdón. ¿Aló? Hola. Bueno, entonces vamos a hacer una tacita de café. Supongamos que es instantáneo. ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? Vamos a necesitar pues los ingredientes y los ingredientes y enseres, ¿sí o no? Los ingredientes y los enseres. Aquí.
puro spam. Entonces, ¿qué ingredientes vamos a necesitar para preparar una taza de café? Pues el café, ¿no? Entonces, vamos a colocar por acá un tarrito con el café. ¿Listo? Un botecito donde está guardado el café. Ahora, una cosa es el recipiente, ¿sí? Que aquí le puse un rótulo llamado café, el tarrito, y otra cosa es el contenido. ¿Listo? Claro, y ahí sí estamos cometiendo uno de los errores o horrores más grandes de la programación, que es asignar erróneamente el contenido. Entonces, el contenido, ahora sí, es lo que se conoce como dato, mientras que el recipiente es la variable. ¿Listo? Entonces, en programación, pues una variable es básicamente un espacio de memoria en donde se almacena un dato. ¿Qué más vamos a necesitar para preparar nuestro café? Sí, está el azúcar, agua. Vamos a suponer que le vamos a preparar un cafecito a una tercera persona. Pongámosle un poquito de leche, ¿sí o no? Para atender bien al invitado. Ahora, si usted pues quiere ser organizado en su cocina y todo, pues siempre en el tarro del café vamos a guardar café, siempre en el tarro de azúcar vamos a guardar azúcar y lo demás, ¿no? Entonces, este tipo de lugares de memoria, este tipo de almacenamiento tiene un nombre en programación, se llaman constantes. ¿Qué son constantes? Son estos espacios de memoria en donde el contenido, ¿sí? En donde el contenido o en el contenido de las variables o en el contenido de este espacio, o más bien, en donde los datos no cambian, ¿sí? Las constantes son absolutamente imprescindibles en programación y no deben ser cambiadas. Si usted intenta cambiar una constante, va a generar un error de programación. ¿Sí? A veces el IDE de Arduino no le avisa, pero los demás lenguajes o los demás frameworks o los IDEs normalmente le avisan, ¿no? Entonces, es este espacio de memoria en donde se almacenan datos que no cambian durante la ejecución de nuestro algoritmo o nuestro programa. Ahora por acá hay otros tarritos, ¿sí o no? Vamos a necesitar una jarra donde vamos a hacer la preparación de nuestro café. Y vamos a necesitar también pues la taza donde guardar el café, donde vamos a colocar el resultado, ¿verdad? ¿Listo? Ahora, estos ingredientes y enseres, hacer este listado que nosotros hicimos, ¿sí? Tiene un nombre, que se conoce, bueno, este proceso como tal, le vamos a llamar lo que es la definición de variables y constantes. ¿Sí? Entonces, en algoritmo y en programación hacemos este listado de los ingredientes que vamos a utilizar, denominado definición de variables y constantes. Ahora, dijimos variables y constantes, ¿ok? Vamos a ver que durante la preparación de nuestro café, pues el contenido, por ejemplo, de la jarra y de la taza van a variar, ¿sí o no? Entonces, ahora sí, propiamente a este recipiente, a esta taza y a esta jarra, le vamos a llamar variables. Entonces, las variables son espacios de memoria donde se almacenan los datos cuyo valor cambia durante la ejecución del algoritmo. Entonces, en las variables sí puede cambiar los datos, en las constantes no. ¿Listo? Y esto siempre lo vamos a tener presente a la hora de hacer nuestra
definición de variables y constantes. ¿Listo? Si quieren, démosle un color. Démosle un color particular. Lo voy a colocar en color verde. Listo. Entonces, esencialmente aquí estamos estableciendo lo que es la definición de variables, que van a ser los datos o los elementos que vamos a usar tanto a la entrada y vamos a generar también una salida, ¿no? ¿Cuál va a ser la salida? Correcto, la taza de café preparada. La taza de café preparada. Listo, ya definimos lo que es la entrada o lo que va a ser la entrada. Vamos a definir lo que es la salida. Ahora sí vamos a hacer lo que sería correspondiente al proceso. El proceso ahora sí va a ser el paso a paso de lo que vamos a necesitar. Va a ser la descripción del conjunto de pasos a realizar para obtener el resultado. Entonces ya tenemos los ingredientes. Entonces vamos a escribir una cabecera, ¿sí? Una cabecera pues, con la descripción de lo que vamos a hacer. Entonces esto lo vamos a llamar algoritmo para preparar una taza de café. Esta doble barrita yo lo utilizo y este color lo utilizo para diferenciar lo que se llaman los comentarios, ¿correcto? Listo. Bueno, entonces inicio, pues. Aquí vamos a marcar el inicio. Lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos los ingredientes, ya sabemos qué es lo que vamos a preparar. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, calentar ¿cómo echar eso? Mucho mejor, mucho mejor descrito. ¿Sí? Pero, digamos, cuando uno programa, tiene que haber una cantidad de café, Sí. que sería el resultado final, ¿no? Sí, para simplificar el ejercicio vamos a obviar esa parte de que tenemos que medir esas constantes y aquí vamos a dar por sentado que por lo menos a ojo ya estamos midiendo las cantidades a agregar. Entonces, por ahí alguien me dijo que lo que teníamos que hacer en primer lugar era ¿qué? Vamos a agregar coloquémoslo en otro color. Agregar el contenido de lo que está en la constante agua, el contenido del agua o el contenido del recipiente llamado agua, lo voy a agregar ¿a qué? ¿A dónde? A la jarra, ¿sí o no? A la jarra. Lo que vamos a hacer es calentar dicha agua, ¿verdad? Entonces tenemos que calentar, que agregar a la jarrita el contenido. Y entonces, miren que esto que estoy colocando en rojo es una operación, ¿sí? Tiene un nombre llamado operación de asignación.
una operación de asignación. ¿Qué es una operación de asignación? Es básicamente añadir el contenido de una variable en otra. Y esto en programación también existe. ¿Puedes calentarse de una función? Ajá. Calentar. ¿Qué vamos a calentar? Vamos a calentar, no, vamos a conectar la jarra. Entonces, siempre que vamos a operar con el contenido de las variables, no directamente con los datos. Siempre hacemos eso. Entonces, vamos a calentar el contenido de lo que hay en la jarra. Bueno, y entonces, calentar. ¿Se puede calentar con una fogata o en una... Sí, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a conectar en una fogata, lo vamos a conectar. Entonces, Lo que importa es la acción. sí, lo que importa para nuestro ejercicio es la acción. Sin embargo, el calentar algo, pues puede llevar una serie de pasos adicionales. Y entonces, para poder resumir todo este conjunto de pasos, vamos a usar algo llamado una función. ¿Qué es una función? Básicamente es un conjunto de pasos, ¿sí? Es un conjunto de pasos o de operaciones resumidas dentro de un proceso específico. El objetivo de las funciones es ayudarme a resumir un poco más el código. Y la ventaja de usar funciones es que me permite que si en el proceso de mi preparación yo tengo que volver a calentar algo, ya no tengo que hacer todo ese listado de pasos, sino simplemente voy a decir, usamos la función calentar, ¿cierto? Entonces, por acá afuera, vamos a colocar la función calentar. Y acá la función calentar va a tener una serie de pasos, ¿cierto? Por ahora no nos interesa, ¿sabes? Si estamos calentando en una estufa, estamos calentando en una fogata, estamos calentando en una... la vamos a meter al horno, ¿no? No importa, le vamos a aplicar aire caliente a la... No importa. Entonces, aquí están descritos los pasos, ¿sí? ¿Qué implica calentar algo? Entonces, paso 1, paso 2, ¿sí? Y así hasta al infinito, ¿no? Entonces, hicimos el llamado a una función llamada calentar, que tiene una serie de pasos. Como son muy extensos, decidimos por facilidad, decidimos por practicidad también, dejarlo por fuera del programa principal. ¿Listo? Ahora, listo, ya calentamos la jarra a la temperatura que deseamos. Luego, ¿qué hacemos? Pues, estamos hablando de un café instantáneo. ¿Sí? Vamos entonces a, de nuevo, usar otra operación de asignación llamada agregar. Entonces vamos a agregar ¿qué? Correcto, vamos a agregar café a jarra. De nuevo estamos obviando las cantidades, ¿no? Las estamos dando por sentado. Estamos de nuevo haciendo otra operación de asignación llamada agregar café a jarra. Luego. Entonces supongamos que se lo vamos a preparar de nuevo a un tercero, a una tercera persona. Y puede ser que esta persona tome con azúcar y puede ser que tome sin azúcar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo preparar el café? Bueno, sí. Sí podemos hacer esto, ¿sí?
Entonces podemos, antes de nada, ¿listo? Digamos que vamos a agregar jarra a taza, ¿sí o no? El contenido de la jarra lo vamos a colocar a la taza. Entonces, listo, ya tenemos el café en nuestra taza. Les decía, supongamos que le estamos preparando un tercero y no sabemos si le gusta con azúcar o sin azúcar. ¿Qué hacemos? Ajá. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Sí? Le preguntamos, ¿desea agregar azúcar? Correcto. ¿Desea agregar azúcar? Y entonces, este tipo de operación o este tipo de operación o de instrucción le llamamos una operación condicional, una operación de decisión o una operación selectiva, ¿no? Una operación de decisión. Entonces puede haber dos resultados, ¿verdad? Una operación de decisión, por ahora la vamos a describir como una operación que me permite a partir de una respuesta realizar un set de operaciones u otro, ¿sí? Entonces, si le digo, desea agregar azúcar y me dice, entonces, si la respuesta es sí, ajá, si la respuesta es sí, entonces vamos a agregar ¿qué? ¿A dónde? No, a la taza. Vamos a agregar azúcar a taza. Entonces, una operación selectiva o de decisión tiene al menos dos posibles resultados. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, si no, si la respuesta es no, ¿sí? Sí, no se hace nada. Entonces, bueno, muchas veces las operaciones selectivas, cuando no se hace nada, simplemente se obvia esa parte, ¿no? ¿Cierto? Se obvia esa parte y entonces saltamos de esta línea 6 a la línea 8 sin hacer nada. Pero a veces pues, simplemente lo colocamos aquí, no hacer nada, ¿no? Coloquémoslo como un comentario. Listo. Pero también tenemos leche, entonces ¿qué hacemos? Correcto. Le preguntamos, perdón, desde acá. ¿Desea agregar leche? Azul. Entonces, las operaciones las estoy colocando en rojo, las variables las estoy colocando en azul. Esto es lo que hace también una de las funciones de los IDEs, ayudarme a diferenciar cada cosita, cada parte, si una es una instrucción o es una variable o es un dato. Entonces, agregar leche a taza. Si no, no haga. ¿Qué más mencionamos? Bueno, es café instantáneo, así que inmediatamente sí se puede resolver y agregar el azúcar, ¿no? También, bueno, sí, también podemos resolver. Entonces vamos a revolver, que sería una operación, ¿verdad? Y la estamos ejecutando sobre ¿qué?
Bueno, más que todo, hagamos lo siguiente, que no sea solamente, no hagámoslo, convertámoslo en una función, revolver taza. Y acá podemos construir otra función, así como creamos la función calentar, hagamos una función llamada revolver. Ahora, supongamos que usted frecuentemente va a tener que hacer esto. Va a tener que calentar cosas, va a tener que revolver cosas, va a tener que Por ejemplo, si le das una taza a 3 personas, hacer un litro. Sí, claro, eso para cada persona. Pero a lo que voy es que supongamos que yo estoy aprendiendo cocina. Entonces, normalmente yo tengo, este de aquí sería como el recetario, ¿sí o no? Porque aquí está pues el paso a paso. Pero hay cositas que el recetario de cocina no me dice. Por ejemplo, cómo calentar algo, cómo hacer un baño María, cómo resolver, cómo revolver. Entonces, lo que yo voy a crear es un librito aparte de mi recetario, en donde van a estar las funciones que yo voy a utilizar. Entonces, ese libro aparte tiene un nombre que se llama biblioteca, y hay gente que pues la llama mal librería, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las librerías de Arduino, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, una librería de Arduino era una librería para manejar un display LCD. Pero ¿qué es una librería en sí? Una librería es un conjunto de funciones, ¿sí? Más que una subrutina, o sea, una subrutina es una función. Una biblioteca es un conjunto de funciones, donde van a estar alojadas funciones que son complementarias para una operación específica. Entonces, por ejemplo, yo creé una librería para el manejo de mi display LCD. Entonces, en esta librería podrían estar caracteres especiales que yo quiera hacer, puede hacer funciones como, por ejemplo, borrar la pantalla, posicionar un texto en una parte muy particular de la pantalla, en la posición XY, puede estar refrescar pantalla. Entonces, básicamente las funciones, para no hacer mi código tan largo, más bien lo coloco por aparte en una librería. Y cuando yo quiera hacer otra cosa, ¿sí? En vez de preparar un café, pues quiero hacer otro tipo de preparación, ¿sí? Quiero hacerme un chocolate, quiero hacerme un té. Entonces puedo hacer uso de esas mismas librerías, esas mismas bibliotecas para mi nuevo programa. Entonces, esa es una de las ventajas de las librerías. Por eso estas librerías de Arduino son tan útiles, porque nos ahorran una cantidad enorme de código y de trabajo que si hiciéramos todas las operaciones por nosotros mismos. Bien, entonces aquí básicamente hemos hecho un algoritmo, hemos visto básicamente todo lo que se necesita para elaborar un algoritmo y por ende también un programa, ¿no? Hemos visto las variables, hemos visto operaciones de asignación, operaciones de decisión, hemos visto funciones. Bueno, aquí toca colocarle fin, ¿no? Entonces, nuestros programas de Arduino van a ser muy similares a esto. Van a ser un conjunto de pasos que vamos a desarrollar dentro de una estructura. Por aparte van a haber funciones o bibliotecas o librerías que vamos a utilizar y finalmente pues estarán otros añadidos. Bueno, entonces quisiera que en casa hagamos el ejercicio o hagamos estos ejercicios de hacer un algoritmo para una llanta de automóvil, para cambiar una llanta, para hacer un huevo frito y hacer un algoritmo de cómo debemos hacer para preparar una ensalada de frutas. Entonces me gustaría que hagamos el ejercicio y que la próxima sesión pues continuemos con esta parte y veamos qué respuestas dan. La próxima semana, entonces vamos a trabajar ahora sí a full, cada uno va a tener su portátil, va a tener su microcontrolador, vamos ahora sí entrarnos
de cabeza a lo correspondiente a el manejo de Visual Studio Code. Vamos a aprender a desarrollar nuestros primeros programas en el SP32. Dejémosle este material. No, esto va a estar, este taller va a estar mostrado. Sí, entonces